Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 3 de octubre hablando de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Ahora el Centro Carter ha presentado ante la OEA las actas de votación que le otorgan la victoria al candidato opositor Edmundo González con el 67% de los votos. La jefa de la misión, Jenny Lincoln, que viajó al país para observar las elecciones, señala que, de acuerdo con los documentos, la oposición obtuvo el triunfo. Tras salir de Venezuela, luego de su observación, el organismo internacional ya había presentado un duro informe preliminar en el que señaló que el proceso realizado en Venezuela no podía considerarse democrático, de acuerdo a lo que recogieron 17 expertos desplegados en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su intervención en la sesión dijo que el proceso electoral en Venezuela fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer, asegurando que, como se esperaba, no se hizo ni libre ni justo ni transparente. Bueno, pues a todos esos memos que continúan diciendo que el régimen presente las actas, el régimen dictatorial de Venezuela, las actas ya las presentó la oposición desde el minuto 1. Y ahora las ha presentado el Centro Carter ante la Organización de Estados Americanos. El Centro Carter lo invitó el propio gobierno de Maduro para supervisar las elecciones. Y el Centro Carter ya dijo después de las elecciones que esas elecciones por parte del gobierno de Maduro habían sido un ejercicio de falta de transparencia y de garantías democráticas. Y el Centro Carter ya había dicho que quien ha ganado es la oposición y ahora ha presentado las actas ante la Organización de Estados Americanos. ¿Tiene algo que decir el señor Sánchez? ¿Tiene algo que decir el señor Lula, el señor Petro? Ya tenemos las actas, ya las teníamos, son las que la oposición ha publicado. Además, como Internet es tan amplia y hay tanta gente pues publicando cosas, tenemos a cuentas especializadas en Internet que se han dedicado a hacer un ejercicio pues muy concreto, que es tomar las fotografías y vídeos que se publicaron en Internet durante la noche de las votaciones por parte de gente que estaba allí. Pues este ha sido el resultado en mi colegio electoral, pues este ha sido el resultado en el mío, pues aquí ha salido no sé qué, y comparar esos vídeos y esas fotografías con las actas que la oposición ha publicado. Oiga, coinciden todas. Lo que la oposición ha publicado es lo que salió en los colegios electorales. Ahora, esas cuentas especializadas están yendo un paso más allá. Hay gente que publicó fotografías desde dentro de los centros de votación, de las pizarras donde se iba anotando con palotes cuántos votos tenía Edmundo González y cuántos tenía Maduro. Y de nuevo, todas esas fotografías publicadas en Internet coinciden con las actas que la oposición publicó. Es decir, la oposición ha publicado las actas tal cual fueron, recogidas a través de los interventores electorales, como demuestran las fotografías de las propias actas tomadas el día de la votación y las fotografías de las pizarras electorales dentro de los centros de votación. La oposición arrasó en las elecciones de Venezuela. El gobierno de Maduro es un gobierno tiránico, dictatorial, además de asesino y torturador. Por cierto, ahora el gobierno de Maduro, continuando con su campaña de represión, ha detenido al alcalde de Maracaibo, que como es de la oposición, dentro de esos extraños ejemplos de personajes de la oposición a los que, pues les dejaron ganar en alguna ciudad mientras hacían trampas en el resto, pues ahora le ha detenido al alcalde de Maracaibo el gobierno de Maduro. Sigue adelante con su campaña. El gobierno de Maduro se atornilla al poder a pesar de haber sido barrido en las elecciones, como acaba de declarar ante la Organización de Estados Americanos el propio centro que el gobierno de Maduro había llevado como observador internacional, el Centro Carter. Por cierto, el Centro Carter se llama Centro Carter en honor al expresidente americano del Partido Demócrata, que no es precisamente un miembro de la fachosfera.
Y mucha atención a esta noticia porque el gobierno argentino ha decidido quitar al expresidente boliviano Evo Morales el estatus de refugiado que ostentaba tras huir de Bolivia en el año 2019 tras un fallido intento de perpetuarse en el poder de su país. Según informa en su comunicado el Ministerio de Justicia de Argentina, Evo Morales fue recibido en Argentina pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución a opositores. Asimismo, el ministerio asegura que el estatus de refugiado es un derecho que debe otorgarse con seriedad y no como herramienta de conveniencia política. Aseguran que Morales no sufre ningún peligro, pues la presidenta de Bolivia en este momento pertenece a su partido e incluso aseguran que el mismo Evo Morales entra y sale de Bolivia sin que haya ningún problema para él. Bueno, ya saben ustedes, aquí hay una internacional del totalitarismo progre que se apoyan unos a otros y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que era la verdadera la verdadera presidenta del gobierno con el títere que ahora está acusado de haber golpeado repetidas veces a su mujer, la presidenta de facto de Argentina le concedió a Evo Morales asilo político en Argentina, estatus de refugiado. ¿Por qué? Pues porque resulta que en Bolivia andan a bofetadas en el partido de Evo Morales. Y quien preside ahora Bolivia está enfrentado a Evo Morales, pero a cara de perro. Y dices, un momento, refugiado político, ¿significa eso que su vida corre peligro en caso de volver a Bolivia? Pues resulta que no, porque Evo Morales estaba con estatus de refugiado político en Argentina, pero entraba y salía de Bolivia cada vez que le daba la gana, lo cual indica que, hombre, pues aunque estén abofetadas en el partido de Evo Morales, pues no parece que su vida corra mucho peligro. Y en cualquier caso, pues oiga, si su vida corre mucho peligro, pues que se refugie en algún país amigo, yo que sé, Brasil. Pero vamos, que no es un refugiado político. Así que el gobierno de Milei le ha quitado dicho estatus a Evo Morales. A esta gente de la Internacional Progre hay que cortarles el paso en todo, en lo económico, en lo cultural, en los gestos simbólicos. Y el gobierno de Milei no se anda con chinquitas. Por cierto, el gobierno de Milei continúa enderezando la economía argentina. Mira que si al final hace que Argentina funcione y tenemos un lugar al que irnos los españoles para, sí, refugiarnos políticamente mientras Sánchez y su trupe destruyen España, vete tú a saber. En España, la UCO de la Guardia Civil sigue recopilando información relacionada con el caso de Begoña Gómez. Ahora sale a la luz que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudió el pasado 25 de septiembre a las oficinas centrales de Red ES para recabar nueva información sobre las adjudicaciones concedidas por el ente público al empresario Juan Carlos Barrabés. El requerimiento se realizó por orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga estos contratos en la causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Según informa El Confidencial, los expertos en delitos contra la administración solicitaron a los responsables de Red ES los expedientes de los 3 lotes que se adjudicaron en el 2021 a la UTE integrada por la consultora de Barrabés Innova-Next por un importe total de 10,2 millones de euros. Los agentes de la UCO encontraron nuevos documentos relacionados con los contratos y se los llevaron para analizarlos e incorporarlos al sumario. Ya saben ustedes que hay 10 milloncitos ahí de fondos europeos otorgados a una de las empresas de Barrabés, y ya saben ustedes, lo comentábamos ayer en las noticias, que el gobierno ha denegado una solicitud efectuada a través del portal de transparencia para dar a conocer el expediente por el cual se decidió darle 10 millones a esa empresa. Ha dicho el gobierno que, esto está investigando el juzgado. Oiga, perdone, esto es un dato público. El juzgado podrá mantener como secreto lo que le da la gana, en el sentido de informes policiales, datos que haya recabado la UCO,
Pero esto es un expediente público y usted está obligado, a través del portal de transparencia, a publicar toda la información que es pública. Ya dije ayer que, el gobierno ha retado a los que habían solicitado esa información. Vayan a los tribunales si no están de acuerdo. No, a donde hay que ir es a Europa. A decir que, oiga, ¿saben ustedes que el gobierno se niega a publicar el expediente de 10 milloncejos de dinero europeo otorgados a este señor, a Barrabés? Ahora la Guardia Civil vuelve a red.es para llevarse los archivos de las adjudicaciones a Barrabés. A ver si tenemos suerte, alguna filtracioncilla del informe que efectúe la UCO. Desde luego, si recuerdan ustedes, Sánchez llegó al poder diciendo que es que el PP estaba inmerso en la corrupción. ¿Se acuerdan ustedes? Caso Bárcenas, patatín, patatán. Bueno, pues ha convertido a España, Pedro Sánchez, en una auténtica pocilga. Parece que con el PP, pues Bárcenas se dedicaba a dar contratos, en fin, a cambio de un dinerillo que iba para el partido y parece que parte para él. Pero es que con Sánchez no es que hubiera por ahí algunos constructores dando contratos. Con Sánchez es que todo es un marasmo de corrupción. Lo de su mujer, lo de Barrabés, lo del hermano, lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Marlaska, lo de Illa, lo de Ángel Víctor Torres, lo de Francina Armengol. Es que está todo un equipo de juzgados, porque cada causa está en un juzgado distinto, investigando. Está en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno, está el juez Peinado con el caso de la mujer de Sánchez, está una jueza en Badajoz, creo, con el caso del hermano de Sánchez, y cada vez que se tira de un hilo aparece más basura. Ya saben que con Koldo se empezó a tirar del hilo y de Koldo se salta a Ábalos. De Ábalos se ve que las adjudicaciones pues han sido a varios ministerios y 2 comunidades autónomas, y ya empiezan a salir declaraciones de que había por ahí una comisión de varios ministros presidida por Sánchez donde se decidían las adjudicaciones de mascarillas. Ya no es solo las adjudicaciones de mascarillas, también adjudicaciones de tests que resulta que no estaban homologados, y ya no es solo el material durante la pandemia, sino que además aparecen por ahí ya contratos de obra pública a ciertas empresas que, después de trabar amistad con Koldo, el dueño, pues resulta que se vieron agraciadas con 80 milloncejos de contratos. Es todo, vas tirando del hilo como los espagueti. Parece, se enreda un espagueti con otro y al final acaba ahí una bola que no te cabe en el tenedor. Barrabés, este señor, en busca de los archivos de cuyas adjudicaciones la UCO vuelve a registrar red.es, es ese señor que decía Sánchez que no tiene ninguna relación de amistad con él. Lo dijo ante el juez Peinado. Bueno, pues relación de amistad no sé si tendría, pero desde luego adjudicaciones tenía el buen hombre. Y caramba, siempre aparece Begoña Gómez detrás de todo el asunto. Que no es Begoña Gómez. A estas alturas no creo que nadie se crea que Begoña Gómez actuaba por su cuenta. Begoña Gómez es Pedro Sánchez. Eso es lo que sospechamos todos, ¿verdad? Y ante la ausencia de explicaciones, pues lo he dicho muchas veces, tenemos derecho como ciudadanos y como periodistas a señalarlo. Sánchez, tú eres el jefe de la trama. Dado que no das ninguna explicación, pues el único razonamiento lógico es que el jefe de la trama eres tú. En fin, hablando de tramas, pues ahora tenemos más datos de la corrupción en Andalucía. En este caso, la trama de amaño de contratos de la FOCE. Escuchen.
Seguimos hablando de corrupción porque El Mundo publica hoy que el exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, condenado y luego exonerado parcialmente por el Tribunal Constitucional por el caso de los ERE, figura también en la trama del amaño de contratos de la FAFE, la Fundación de Empleo de la Junta de Andalucía, creada en la etapa de Manuel Chávez como presidente autonómico. Al parecer, los emails incautados por la UCO de la Guardia Civil revelan que Antonio Fernández ordenó que montaran un expediente a posteriori para justificar pagos a la empresa que editaba el Correo de Andalucía. Las referencias al exconsejero surgen cuando varios trabajadores de la Fundación de la Junta se dan instrucciones entre ellos, siguiendo las supuestas órdenes del consejero al director general de la FAFE, Fernando Guillén, para amañar contratos y subvenciones que luego tenían que revisar la misma Consejería de Empleo. Vale, pues ya tenemos ahí a el gobierno de Andalucía, pues concediendo por vías que parece que no eran muy santas dinero a la empresa que editaba pues uno de los periódicos más influyentes de Andalucía. El problema fundamental que tenemos en España no es que tengamos una clase periodística corrupta, una clase política corrupta. Si solo tuviéramos eso, pues sería fácilmente solucionable, porque para eso está el cuarto poder, para eso están los medios de comunicación, para señalar las corruptelas del político, ponerlas en conocimiento de la opinión pública y que la presión de la opinión pública, pues, en fin, estimule el celo de los jueces por llevar a esos políticos a la cárcel. El problema es cuando falla ese eslabón, cuando falla el eslabón de la prensa libre, cuando la prensa está comprada por el poder político, pues entonces ya no hay quien señale, ya no hay quien ponga en conocimiento de la opinión pública los hechos, ya no hay quien estimule el celo de los jueces. Y si encima el gobierno, a través de la Fiscalía, controla la acción judicial en cierta medida, y si encima el gobierno, a través del Consejo General del Poder Judicial, controla también el celo de los jueces, que saben que si molestan al poder, pues entonces el Consejo General del Poder Judicial, tomado por los partidos mayoritarios, no le va a permitir quizá ascender en su carrera, pues apaga y vámonos. El problema no es la corrupción, el problema es la impunidad de la corrupción. Corrupción hay en todas partes, en todos los países del mundo. Es imposible evitar la corrupción. Siempre va a haber la tentación de que alguien meta la mano en la caja. Y somos seres humanos. Mucha gente no se corrompe, pero hay un porcentaje pequeño de gente que sí está dispuesta a corromperse. Algunos por circunstancias particulares, otros porque son directamente unos golfos. Ese no es el problema. Siempre va a haber golfos, siempre va a haber corrupción. El problema es que no se castigue. Y en estos momentos en España estamos en una situación donde el Partido Socialista, pero también el Partido Popular, han atado, amordazado, maniatado, silenciado a los medios, simplemente por el procedimiento de hacer que los medios dependan de los ingresos que el poder político les concede graciosamente. En el momento en que los medios se convierten en siervos del poder político, pues apaga y vámonos. Ya desaparece ese poder que antaño tenía la potestad de señalar con el dedo para que el culpable fuera castigado. En este caso concreto de la trama de amaño de contratos en la FAFE, pues resulta que hay un detalle más sangrante, y es que a quien está apuntando la trama como máximo responsable del asunto es pues a uno de los que ha sido beneficiado en el caso de los ERE. Ya estaba condenado y le han levantado la condena. Cosas que tiene que el PSOE controle la justicia. Por cierto, que el PSOE controle la justicia para todo lo de la trama de los EREs con el silencio clamoroso del PP. ¿Cuántas querellas, demandas o acciones judiciales ha emprendido el PP de Juanma Moreno Bonilla contra toda la apestosa trama de corrupción de la época socialista? ¿Me pueden ustedes decir? Como siempre, pues el PP tendiendo un manto de silencio. Los malpensados podrían colegir que es que a lo mejor pues entra en acción esto de hoy por ti, mañana por mí, ¿no?
y quizá no removemos allí para que no se remueva en otro sitio. Pues nada, a seguir asistiendo impertérritos al goteo de datos de cómo durante décadas pues el socialismo andaluz saqueó las arcas andaluzas. Mira, en eso sí ha mejorado Andalucía. Ahora, pues el PP parece que no quiere remover la corrupción del PSOE, lo cual es un poco, en fin, le entran a unos sudores pensando en los posibles motivos. Ahora, lo que es cierto es que esas tramas de corrupción se acabaron. Que sepamos, yo que sé, lo mismo dentro de 3 años empieza a salir basura de esta época, pero hoy por hoy parece que en Andalucía ya no se dedica tanto dinero a la corrupción y se dedica más a otras cosas más útiles, ¿no? Por cierto, 40 años estuvo el Partido Popular sin conseguir echar al Partido Socialista de Andalucía. Tuvo que presentarse la derecha partida en 3, PP, Ciudadanos, Vox, para que se consiguiera sumar una mayoría suficiente que acabara con el régimen socialista andaluz. Lo digo por aquellos que piensan, que hablan de unidades de la derecha. No, hombre, no. En muchas ocasiones, precisamente es la división lo que conduce a poder abarcar un segmento del electorado mayor, como pasó en Andalucía. Bueno, y mientras tanto, en toda España continúa la economía camino del desastre, cosa que no es rara teniendo en cuenta a quién tenemos en el gobierno y a quién tenemos en el Ministerio de Trabajo. Mucha atención a esta noticia porque se confirma que España destruye 195.000 empleos en el tercer trimestre del año, lo que significa el peor dato desde el año 2012. Exactamente, España perdió entre julio y septiembre 194.683 afiliados a la Seguridad Social, un dato que constata los temores de estancamiento en el mercado laboral español, superando por la mínima el dato del 2019, aunque el mes de septiembre nunca destaca. Las cifras revelan una posible parálisis en la creación de empleo. Frente a esto, la patronal ha expresado su preocupación ante las perspectivas de una pérdida de dinamismo en la actividad durante el otoño. Desde COE destacan que el aumento de la afiliación en septiembre es menor que el de los años prepandémicos, es decir, de 2014 a 2019, y que el producido en los 4 años precedentes, es decir, 2020, 2021, 2022 y 2023. Bueno, pues la economía, en cuanto a destrucción de empleos, ha presentado el peor dato en el tercer trimestre desde 2012, descontando 2019 por la mínima. Estamos en estos momentos en datos pues similares a cuando España estaba en plena vorágine de la anterior crisis financiera. Vamos, si uno ve cómo evoluciona la curva, pues vamos camino de una recesión de caballo. Y en esas circunstancias, ¿qué hace el gobierno? Continuar poniendo palos en las ruedas de las empresas. ¿Y qué hace Yolanda Díaz? Continuar poniendo palos en las ruedas de las empresas, con, por ejemplo, las propuestas de reducción de jornada. Como no tienen pocos gastos las empresas, reduces la jornada para que así el gasto de personal sea todavía mayor, porque por supuesto los sueldos no se van a reducir. ¿Y qué hace Feijóo? Se suma a lo de la reducción de jornada, a la jornada de 4 días. Pues oiga, con esta colección de gente que está matando la actividad empresarial, pues nada, los datos continuarán yendo a peor cada vez. Bueno, a lo mejor tenemos que llegar al hoyo como Argentina antes de reaccionar.
Es una lástima, pero es que nadie escarmienta en cabeza ajena. Vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días a los oyentes de Radio Libertad. Muy atentos al bombazo de portada que llevamos hoy en OK Diario. Bárbara Rey chantajeó al rey Juan Carlos durante varios años. Y así queda probado en un audio de 1997 que publicamos en exclusiva este medio. También, en esa misma línea, una foto inédita de la paella que compartió el rey emérito con Bárbara Rey. Analizamos también con todo detalle el modus operandi de Juan Carlos I con sus amantes, desde la paella con Bárbara Rey a la barbacoa con Corina. No se pueden perder, desde luego, la portada de este jueves. Les esperamos con todo esto, pero con muchísimo más en OK Diario. Muchísimas gracias, doña Laura.